Bueno, con respecto a la primera pregunta planteada por el docente, en donde nos pregunta cuál fue el trámite que siguió el caso de Keiko Fujimori. El trámite que siguió la defensa técnica de Keiko Fujimori fue solicitar un control de plazo ante el rechazo del Ministerio Público de emitir una disposición de conclusión de la investigación, a pesar de haber vencido el plazo legal. Se encuentra regulado en el artículo 342. El control de plazo es un mecanismo que sirve para evitar una desigualdad entre el imputado y el Ministerio Público, toda vez que el investigador no tiene que asumir los costos de la falta de diligencias del Ministerio Público. En este caso es donde los plazos son superados, las partes pueden acudir a un juez de investigación preparatoria, también conocido como juez de garantías, y solicitar la conclusión de la investigación preparatoria. En este punto es donde se va a fijar la fecha para la audiencia de control de plazo y se va a debatir en presencia de tanto el fiscal como de las partes. Con respecto a la pregunta número 2, nos dicen cuál fue la posición de la defensa técnica, cuáles eran los argumentos que sustentaban su posición. En la defensa técnica alude al artículo 332.4 del Código Procesal Penal, en donde solicita que se disponga al quinto despacho de la segunda fiscalía de investigación preparatoria que dé por concluida la investigación preliminar, es decir, que dicho despacho emita su disposición de conclusión de la investigación, ya que hasta ese entonces ya se habían transcurrido 19 meses. La disposición número 1 da inicio a este presente caso. En la disposición número 1 se establece dos hechos objeto de investigación, que son uno, los cócteles realizados por el partido, y otro, la relación o la vinculación que se tenía con el Instituto Liberty. Entonces, ante este caso el objeto hecho de investigación, hay que tener claro que son dos, que es la realización de los cócteles, y el otro es la vinculación con el Instituto Liberty. El fiscal emite disposición la primera disposición el 8 de marzo del 2016, en donde da inicio a este caso. Luego, en donde también se establece 60 días hábiles para dichas investigaciones. Luego, el 20 de mayo del 2016, la misma Fiscalía emite la segunda disposición, estableciendo como plazo excepcional de ampliación otros 60 días más. Desde el 8 de marzo hasta el 2016, del 8 de marzo del 2016 hasta julio del 2016, la Fiscalía ya la Fiscalía se le había vencido el plazo, pero la Fiscalía no se manifestaba ante esta situación. El tiempo transcurrido en la etapa de diligencias preliminares, se realizaron todos los actos vinculados al objeto hecho de investigación, como tomar declaraciones a las partes, como se recabó la información de los cócteles y se brindó la información relacionada al Instituto Liberty. La defensa técnica también alude a aquellas casaciones que tienen un parecido o tienen un criterio similar a este caso, en donde se establecen como plazo máximo, si es que se declara complejo, una investigación que es de 8 meses, y aún así, si el caso hubiera sido declarado complejo, hubiera concluido en noviembre del 2016. Sin embargo, pasado el tiempo, igual la Fiscalía no declaró complejo el caso. Anteriormente, la defensa técnica solicitó a la Fiscalía que concluya la investigación preliminar, teniendo como respuesta que aún faltaba o aún estaban pendientes diligencias por realizar, lo cual era necesario recabar información sobre los cócteles y era necesario el trámite de cooperación judicial en relación al Liberty Institute. Pero sin embargo, estas diligencias ya se encontraban en la carpeta fiscal. El Ministerio Público rechaza el pedido realizado por la defensa. Ante esto, la defensa presenta el control de plazo, y en respuesta al control de plazo solicitado por la defensa técnica, se emite la disposición número 13, en donde el Ministerio Público califica el caso como una organización criminal, y por ende se tendría que aplicar el artículo 342, es decir, que el Ministerio Público quería establecer los 36 meses
En esta disposición número 13, el fiscal, en respuesta al control del plazo solicitado por la defensa técnica, establece o califica ese caso como una organización criminal y por ende se aplica el artículo 342, es decir, lo que busca es conseguir el plazo de 36 meses. La defensa, amparándose en el artículo 332.4, donde se establece que en una investigación común de diligencias preliminares el plazo habitual es de 60 días hábiles, pero si sucedieran situaciones en donde surjan circunstancias especiales o complejas por la naturaleza misma del caso, el fiscal puede establecer excepcionalmente un plazo, pero la norma no precisaba cuál era el plazo ese plazo excepcional al que se refiere. Por ese motivo se ha emitido casaciones en donde se establece cuáles son los plazos excepcionales que tiene el Ministerio Público en una etapa de diligencias preliminares. Para establecer un plazo hay que saber la naturaleza de esas diligencias preliminares que se van a realizar. En dichas casaciones nos remiten al artículo 330.2, en donde nos manifiesta que las diligencias preliminares son para realizar actos urgentes e inaplazables para determinar o establecer la delictuosidad, ya que en esta etapa responde a la inmediatez, mismo que se necesita para proceder con dicha investigación. En una casación se plantea que cuando un caso se declare como crimen organizado, este encaja en un caso complejo que se va a regir bajo 8 meses. Y en el presente caso fiscal nunca se declaró complejo el caso y recién pasando ya 18 meses, el fiscal recién decide declarar complejo el caso. El fiscal plantea que las casaciones están desfasadas, pero estas han sido invocadas por una última casación del 2015, en la que se establece que una cosa es el plazo de las diligencias preliminares y otra es la investigación preparatoria, en las que cada una cuenta con un plazo distinto, diferente naturaleza y articulado. El fiscal, en este caso en concreto, está aplicando el articulado de la investigación preparatoria a la investigación preliminar o a las diligencias preliminares. Aquí el fiscal está haciendo una interpretación extensiva y esto va en contra del artículo 7 del Código Procesal Penal, en donde está prohibida la analogía desde el punto de vista procesal. En resolución a la pregunta número 3, en donde nos pregunta cuál fue la posición de la Fiscalía, cuáles eran los argumentos que sustentaban su posición. El fiscal manifiesta que si lo que la defensa técnica está solicitando es una audiencia de control de plazo, porque el fiscal aún no fija la fecha de conclusión de la investigación o porque el plazo fijado por el fiscal o el Ministerio Público es irrazonable. De ser el segundo supuesto, este no cabría en una audiencia de control de plazos, o si no cabría en una audiencia de vía tutela de derecho. Si bien los abogados han sustentado en audiencia de la irrazonabilidad del plazo, pero estos no se encuentran en el escrito de la defensa técnica, ya que lo solicitado por la defensa es que el Ministerio Público dé por concluida la investigación preliminar. Aquí el fiscal plantea que estamos ante una criminalidad organizada al amparo de la ley 30.077, en el artículo 343.2, que fue modificada, en donde se establece 36 meses para el plazo de una investigación. Lo que el fiscal se pregunta también es desde cuándo se va a computar el plazo. El Ministerio Público indica que este plazo de las diligencias preliminares deberá computarse desde el 8 de marzo del 2016, fecha en donde se da inicio a este caso, pudiendo concluirse antes si se llega con el objeto de dicha etapa. Bajo estos argumentos y habiéndose determinado que el plazo es de 36 meses, el Ministerio Público aún se encuentra dentro de ese tiempo establecido. Lo que en el presente caso es que lo que sucede en este caso es que ha habido una adecuación del caso a la ley 30.077, existiendo un antecedente similar como es el caso de Geraldo Oropesa. En este caso se señala similar al caso de Geraldo Oropesa. En cuanto a las casaciones, el fiscal plantea que la misma judicatura es quien plantea mediante una resolución número 2 del 6 de mayo del 2016, mediante del expediente 128-2015, en donde plantea que si bien es cierto que el artículo 334.2 establece que el plazo es de 60 días hábiles, pero siguiendo el lineamiento de las casaciones, se establece que el máximo de las diligencias preliminares no es mayor al plazo de una investigación preparatoria formalizada, que sería de 8 meses. En este caso, al momento que se emite dicha casación, aún no se encontraba vigente la ley 30.077, en donde se establece como plazo de investigación preparatoria
como plazo de investigación preparatoria seguido contra una organización criminal es de 36 meses. Dicho que el plazo límite que debe verificarse no es de 8 meses, sino de 36 meses. Y con respecto a la irracionalidad del plazo, el fiscal cita la casación 603/2015 en donde se establece que el fiscal, como director de la investigación, a través de una disposición legal, dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objetivo. Esto no puede ser concluida por el juez con el solo vencimiento del plazo legal. Bueno, con respecto a la pregunta número 5, nos pregunta ¿qué es la tutela de derechos y cuáles son los requisitos de su procedencia? ¿Qué derechos protege? Con respecto a la tutela de derechos, la tutela de derechos constituye una jurisdicción por la cual una persona imputada en la comisión de un delito puede acudir cuando considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a disposiciones o que sus derechos no son respetados. En afectación a los mencionados, se puede acudir a un juez de garantías a fin de que este tutele, proteja, subsane o dicte las medidas correspondientes. Los derechos que se protege en esta vía son el derecho al debido proceso, derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Con respecto a la pregunta número 6, nos dice ¿qué sostenía la defensa del expresidente PPK en la audiencia de tutela de derechos vista en clases? La defensa técnica del expresidente de la República sostiene que el expresidente de la República tenía la prerrogativa de la inmunidad a hechos anteriores antes de asumir el cargo de presidente, planteando que la inmunidad tiene un efecto retroactivo y siempre y cuando éste cumpla con una condición: que el hecho que se invoque no haya tenido un caso penal abierto antes de ocupar el cargo al cual postula, ya que el Tribunal Constitucional plantea que se debe evitar la impunidad. Si la persona postula a un proceso para neutralizar la persecución penal, no prosigue esta inmunidad, pero si cuando se tiene el cargo y por hechos anteriores no hay caso penal, la inmunidad sigue, con efecto retroactivo. También se plantea que hay varios supuestos de tutela de derechos. Uno es el supuesto de los derechos informativos que se encuentra en el artículo 71, inciso 2, y otro es el que se encuentra en el inciso 4, en donde se plantea que el inciso 2 protege los derechos informativos. Los derechos informativos, y en el inciso 4 se protege cualquier derecho constitucional que tenga el investigado. Con respecto a la pregunta número 7, si usted fuera juez de investigación preparatoria, ¿qué resolvería en la tutela planteada por el expresidente? Como juez de investigación preparatoria, teniendo como una función principal que es el de la garantía de los derechos constitucionales que son protegidas por el artículo 71, tanto en el inciso 2 que protege los derechos informativos como en el inciso 4, en este presente caso es evidente que hay una vulneración al debido proceso,